Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. No hago este tipo de videos, pero de hecho es la primera vez que lo voy a hacer y lo hago consciente, estoy consciente de lo que estoy haciendo y de lo que voy a decir, y lo hago porque me enviaron videos, audio, donde personas queridas, y yo también quiero mucho, donde una persona integrante de la Casa de los Famosos, que fue mi pareja hace 20 años y duramos 5 años y medio, hizo unos comentarios de una persona, una relación que tuvo con una mujer que tenía un hijo y que se portó muy mal con él, que lo insultó, lo agredió, lo empujó, que se comportó como hombre, que se quería quedar con su casa, que cambió la chapa, muchas cosas. Todo eso es una mentira. Si se trata de mí, si es que es la persona de la que está hablando, esa persona soy yo, es una mentira. Si no soy yo, le doy gracias a Dios de no ser yo. Pero es falso, completamente falso. No entiendo, hasta el día de hoy no entiendo qué fue lo que le pasó. Todo esto se inició porque hubo una infidelidad de su parte. Estábamos trabajando juntos en una telenovela que fue la última telenovela del señor Ernesto Alonso, que en paz descanse, y estábamos trabajando en la misma telenovela. Ahí había una actriz que estaba empezando su carrera, estaba jovencita, y tuvieron una relación íntima. Obviamente gente cercana me lo confirmó, me lo dijo. Un trabajador, una persona que trabajaba con nosotros, también me lo confirmó. Entiendo a esta persona porque estaba muy apenada, no sabía qué hacer, sentía que si hablaba lo traicionaba a él, pero si no hablaba me traicionaba a mí, y entiendo ese miedo, pero me lo confirmó. Yo también lo confirmé cuando guardaba su celular abajo de la almohada, dormía con él, llegaban mensajes, lo alcancé en Canadá, porque se fueron a grabar en Canadá, parte de la novela, y yo lo alcancé de sorpresa, y yo sorpresa la que me llevé, y ahí confirmé muchas cosas. Él ya buscaba cualquier pretexto para estar mal, para ser grosero, indiferente, también agresivo. Y yo ya sabía, y lo comprobé también un día en un centro comercial al sur de la ciudad. Me quiso golpear. Yo vi una botella de agua y le dije que me iba a defender, que no me tocara. Entre discusiones y agresiones, mi hijo empezó a gritar, a llorar, y eso me dolió mucho, porque dije, un niño no tiene por qué ver cosas que no debe ver, oír cosas que no debe oír, ni sentir cosas que no debe sentir. Sobre todo miedo, ¿no? Miedo de dos adultos a los cuales está cercano. Pero ahí estaba su madre para protegerlo. Así que eso nos hizo reaccionar, el llanto de mi hijo, y nos fuimos. Lo dejé, yo me fui porque tenía que estar en el hospital con mi papá. Pasamos a comprar comida porque era para mi mamá, que lo iban a operar a mi papá de sus ojitos, entonces iba para acompañarla. Ahí comprobé muchas cosas. Y curiosamente, unos días antes, en Televisa, en los programas o en las producciones, hacen preguntas. Y me preguntaron, no sé si ya Dios me mandaba mensajes para que yo fuera viendo que ya no era el lugar donde yo debería de estar, donde yo debía estar. Y me hicieron una pregunta, que si yo perdonaría una infidelidad. Y les dije que posiblemente sí, pero que no permanecería con la persona. Y lo llevé a cabo. Unos días después, después de ese incidente que se suscitó en el estacionamiento, y con todo lo que ya había comprobado y me habían dicho, tomé la decisión de terminar la relación. Hablé con él, hablamos, él lloró, lo negó y siempre lo negó, aunque después se exhibieron, se fueron a Las Vegas juntos y ya
todo el mundo los veía, ¿no? Salió en una revista. Entonces, terminamos la relación, hablamos bien, recuerdo que lloramos, obviamente como dos personas dolidas por una ruptura. Hablamos de dinero y me dijo que hicimos bien cuentas de lo que era mío, porque habíamos invertido, yo también había invertido parte de un dinero, estaba en una casa en Cuernavaca y otra parte que invertimos en una casa en Estados Unidos. Poco o mucho lo que haya sido, también era mi dinero. Y me dijo que sí, hicimos cuentas, en lo que me correspondía, y solamente me dijo que lo esperara, porque no me lo iba a dar todo estaba invertido, pero que poco a poco me lo iba a ir dando. Y le dije que sí, por supuesto. También me dijo, quédate en la casa, en lo que buscas dónde irte, y viene Navidad para que no se salgan, o sea, mi hijo y yo. Y así fue. Entonces él decidió no irse a Cuernavaca porque le quedaba muy lejos, pero se fue al departamento que le prestó o le rentó, no sé, un amigo muy querido. Y así fue. Y de repente, un día de la nada, enloqueció. Seguíamos grabando en Aguascalientes, y un día llegó en la noche, tocó. Él dejó de beber muchos años, y después, cuando yo lo vi ese día, lo vi alcoholizado. Empezó a tocar muy fuerte. La verdad, yo me asusté, porque pues hay que protegerse cuando una persona está alcoholizada o está violenta. Pues no sabe uno cómo va a reaccionar, no tiene control sobre sus impulsos, sobre sus emociones, todo está desbordado. Entonces uno se tiene que poner a salvo, no en peligro. Y no le abrí, tenía mucho miedo, sí tenía mucho miedo, por supuesto. Le hablé a alguien de la producción para decirle lo que se había suscitado y estuvieran enterados, y también porque tenía miedo y quería sentirme que alguien lo sabía y acompañada. Después, en México, cuando ya estábamos a punto de terminar la telenovela, bueno, yo ya estaba a punto, mi personaje terminó antes, entró me estuvo tocando súper fuerte, muy fuerte y muy grosero en mi camerino, y le abrí. Cuando entró así, ¡fum!, como rayo, y me dijo, no te voy a dar un peso y hazle como quieras, bla, 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 y groserías, y se salió. Yo no podía creer, obviamente todavía estaba trabajando. Uno cuando trabaja, pues a veces, para que los demás no noten que estás mal y hagas bien tu trabajo, te tragas cosas, ¿no? Te tragas tus emociones. Y eso fue lo que hice. Tratas de mantenerte estoico. Terminé saliendo de ahí, quise hacer una llamada en mi Nextel a alguien para que me ayudaran a conseguir un abogado y me asesorara, y resulta que mi Nextel no servía. Después fui a atención a clientes y lo reportó robado, imagínense. Encontré un buen abogado, me asesoré, también busqué ayuda porque en ese momento necesité ayuda profesional, de un profesional de la salud, para aprender a lidiar con mis emociones. No estaba bien, traía la cabeza omnibulada, estaba en una ruptura, quería vivir mi duelo para tomar decisiones asertivas y no con las emociones desbordadas, porque lo que menos quería era maximizar ya lo que estaba pasando. Ya era suficiente lo que yo estaba sintiendo y lo que mi hijo iba a vivir, a estarle echando leña al fuego y hacer un escándalo cuando él lo hizo, porque después les digo qué fue lo que pasó con lo que él dice de la casa. Y no estoy a favor de la controversia, ni la polémica, ni los escándalos. Trato de mantener mi vida privada en privado. Sí comparto algunas cosas que creo que puedo hacerlo, cosas bonitas. Soy prudente hasta cierto punto, algunas no. Soy reservada. Pero un escándalo así no tenía cabeza, no tenía energía. Yo terminé ya la novela, yo lo que necesitaba era concentrarme en mi hijo, en protegerlo, en concentrarme en tomar decisiones, en escuchar al abogado, en tomar esa terapia con un profesional para vivir mi duelo y para tomar las decisiones que necesitaba yo tomar. Y no tenía energía para seguir haciendo un escándalo, no tenía energía.
yo esa energía la quería para otras cosas. Por eso no hablé. Por eso muchas personas me lo dijeron, es que tienes que hablar, es que tienes que decir, no hablé. Y sí, digo, una cosa es hacerse la víctima y otra cosa es ser víctima. Yo fui víctima de violencia, de insultos, agresiones, de amenazas de muerte, y ahorita les voy a decir por qué. Lo que pasó en la casa, cuando él dice, yo nunca cambié la chapa de esa casa, de su casa, nunca, jamás. Él entraba cuando él quería y llevaba su ropa para que se la lavaran. Él llegó y se enojó porque yo cambié la combinación de la caja fuerte y la contraseña de la computadora. Y lo hice por protección, porque me dijo que no me iba a dar nada. Yo ya no tenía nada, lo único que tenía eran 200,000 pesos y ahorita les digo cómo tuve esos 200,000 pesos. Mi dinero ya lo había perdido, ya estaba invertido y estaba a punto de perderlo. Lo demás estaba invertido en Cuernavaca y en Estados Unidos. Y no tenía nada. Y ya había terminado la novela, entonces yo necesitaba energía para buscar trabajo. Pero bueno, regreso a lo de la caja fuerte. Se enojó muchísimo. Y yo no lo hice para quedarme con todo, sino solamente para proteger mis pertenencias, porque también tenía cosas mías. En la computadora tenía fotografías profesionales, personales de mi hijo y documentos, entonces también los protegí, como enloqueció. Y ese día enloqueció más. Me insultó, me agredió, intentó golpearme. Yo afortunadamente corrí, puse la silla. La persona que me ayudaba en casa estaba jovencita y estaba embarazada, con un embarazo ya avanzado. Empezó a llorar, empezó a gritar, no sabía qué hacer. Señora, se fue a la cocina y le dije, tú vete para allá. Yo como podía, puse la silla y él me dijo, me insultó, me protegí y le dije, no me tocas, tú no me vas a tocar. Recuerdo que me dijo, tú me tienes envidia porque me ves feliz. Le dije, una persona que es feliz no le hace daño a las personas, a otras personas, ni se comporta como tú te comportas. Todo fue muy rápido, entre gritos y demás. Y él estaba tan enojado que quería acercarse para golpearme. Me dijo, tú te quieres quedar con mi casa, pero soy capaz de quemarla contigo y con tu hijo dentro para que se mueran. Esas fueron sus palabras. Yo dije, se me va a ir encima. Rápido como pude, tomé el teléfono que estaba en la esquina, yo pegado. Yo traté de protegerme. Y antes era el 060 o 040, la policía, no me acuerdo. Y marqué. Me contestó la operadora y le dije que necesitaba que me enviaran una patrulla porque mi expareja me estaba insultando, agrediendo, con la intención de golpearme y me estaba amenazando de muerte. Cuando él oyó eso, es cuando se fue. Pero cuando se estaba yendo me dijo, te vas a arrepentir y nos vemos en los tribunales. Se fue. Yo me desmoroné, obviamente. Me desmoroné, no podía creer lo que había pasado. ¿En qué momento dos personas pueden llegar a eso? A insultarse, a agredirse. Es muy triste. Le hablé a mi abogado, le dije que necesitaba hacer una denuncia, le expliqué todo y me dijo, por supuesto que sí. Fuimos a hacer la denuncia y ya después les cuento lo de la casa. Yo no cambié la chapa, quien cambió la chapa fue él. Hay una evidencia, porque cuando yo llegué todavía faltaban 2 o 3 días para que yo entregara la casa y me faltaban muy poquitas cosas. Cuando yo llegué ya no me dejó entrar. Había un cerrajero cambiando la chapa y hay fotografías en la revista porque se publicó en portada. Ahí estaba un cerrajero, estaba un fotógrafo, estaba la reportera, estaba su abogada y no sé qué más gente. Ya no pude entrar por mis cosas. Dejé cosas ahí, una colección de sombreros que tenía, me gustaban mucho los sombreros. Algo que me dolió mucho. Bueno, también unos cuadros, unas pinturas. Y quién es mamá y quién es papá, porque nuestros hijos son la mayor orgullo, son una bendición.
los trabajos de nuestros pequeños, nuestros chiquitos, cuando empiezan a hacer sus trabajos, qué clase de esto, de pintura, de música, de tantas cosas. Y un regalo del 10 de mayo de mi hijo fueron en una clase de pintura sus manitas, su primer trabajo, sus manitas pintadas en un delantal, en las bolsas, y era el delantal que yo usaba a veces cuando cocinaba, porque me gustaba mucho cocinar. Y eso me dolió, porque tiene algo significativo, es algo importante, ¿no? Para una mamá, para un papá, quien me esté escuchando lo entiende. Y ya no hice nada, me fui, pero cuando fui a Cuernavaca a recoger mis cosas, oh sorpresa también, encontré mis cosas en la calle. Digo, no deja de ser cosas materiales, pero encontrar las cosas de mi hijo, sus juguetes en la calle, mi hijo no le hizo nada, era un niño de 8 años. Ay, me da tristeza, ya no duele porque, tal vez por la imagen, por mi hijo, porque un niño no merece, mi hijo no lo merecía, mi hijo lo amaba, lo quería, y él también. Si algo tengo también es que soy agradecida, hay gratitud en mí, en mi corazón. Siempre se portó muy bien con mi hijo, por eso no podía creer lo que había hecho. Mi hijo no tenía nada que ver con los problemas de los adultos, de 2 adultos que según decían que lo querían. Aunque no era su hijo, pero siempre dijo que lo quería como su hijo. Y siempre veía que le daba alegría a los 2. Entonces, fue doloroso y triste. Hay heridas que digo que necesitan de muchas curaciones, muchas curaciones. Hay otras que no, que sanan rápido, ¿no? Esto ya sanó, solo ver esas imágenes, pues, qué triste ver eso, ¿no? Mi hijo no merecía eso. Y ya recogí todo, y termino con esto. Es difícil, esta es una parte de mi historia que la comparto y lo hago, sé que son 20 años después. ¿Y por qué hasta ahora? Bueno, nunca es tarde y tal vez a alguien le sirva esto. Nunca es tarde, la vida es hoy, no hay más vida que la que está presente. Pero por si alguien, alguna mujer o muchas mujeres, hombres también, niños, ancianos, sufren de violencia, para todas esas personas que sufren de violencia doméstica, denuncien a su agresor. Sé que da miedo, sé que causa vergüenza, que como la persona con la que vives o la que dice amarte o a la que tú amas puede ser tu agresor, pero podemos hacerlo. Denuncien, no se queden callados, aunque causen miedo y cueste trabajo. Por eso lo hago después de 20 años. Y de verdad, si no soy yo la persona a la que se refería, doy gracias a Dios que no sea yo. Pero si soy yo a la que se refiere, que parece que sí, esta es la verdad, esta es la verdad. Y es real, la verdad nos hace libres. Quiero que mi corazón, mi alma esté libre. La libertad es un valor, la verdad es un valor, es un principio, son principios que son los que nos sostienen en la vida. Y también le doy gracias a Dios porque me dio la fortaleza para poder denunciar. Esta es mi historia y la abrazo, es una parte, es una etapa de mi vida y no me avergüenza, para nada me avergüenza. Lo comparto con ustedes desde el fondo de mi corazón, sin preocupación de crítica. Y gracias por escucharme.